Oh. Cristina, que hace mucho frío en la calle. José Antonio, has llegado, Sí. no me lo puedo creer. Por fin. ¿No te ha volado el viento? No, porque me eché piedrecitas en los bolsillos. Me lo enseñó mi abuela. Óyeme. Bueno, y aquí el fueguito. Hola Roberto, ¿qué tal? Mira, todavía sigue con el gorrito de Navidad. ¿No se lo ha quitado? Sí, ya sabes cómo es Roberto. Te iba a preguntar, en el podcast de hoy, en el número 30, para cerrar el año, ¿qué tenemos preparado? Que tengo mucha ansiedad por saber de qué vamos a hablar hoy. Dios mío, ya sabes, vamos a tener que hacer esto en 2 veces porque hay tanto, pero para este podemos empezar con la historia de que Plutón finalmente entra en Acuario para quedarse, la conjunción Júpiter-Urano, que es posiblemente el hecho astronómico más importante que va a haber este año, como también lo es la cuadratura Júpiter-Saturno. O sea que eso ya solo para empezar. Qué bien, programa intenso. Roberto, dale. Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo, el arte inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuente de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Pues un placer de nuevo estar aquí, gracias a todos por seguirnos, son muchos los que se están sumando y nuestro objetivo en el año 2024, y no mucho más allá de la primavera, es llegar a 1000 suscriptores. Cristina hoy nos va a hablar, como ya hemos avanzado al principio del programa, de esta conjunción Júpiter-Urano, y lo vamos a hacer desde 3 planos distintos. Desde la parte arquetipal, que es nuestra especialidad en astrología, música y tomate, también desde la parte de la historia, hacer un pequeño repaso de cómo le ha ido astrológicamente a nuestras vidas en los últimos años, y por supuesto llegaremos al tomate, sabiendo cómo nos va a afectar esto a nivel personal en algunas de las casas de nuestra carta natal. Ya sabéis que es importante que la tengáis a mano, los que sois seguidores del programa, y los que todavía no tenéis vuestra carta natal, no sé a qué estáis esperando, la verdad. Y en el apartado de música, en este podcast, vamos a tener como invitado especial a Nat King Cole. Ya lo avanzo por si hay algún enamorado o enamorada. Te has tentado, de Nat no te King lo Cole. podías aguantar. No me lo podía aguantar. Ya, lo veo. Así que por favor, Cristina, ilumínanos astrológicamente hablando y háblanos de la parte arquetipal de esa conjunción. Exactamente. Vamos a hablar primero, astronómicamente, simplemente voy a recordar a la mayoría de la gente de que esta conjunción ocurre más o menos entre 13 y 14 años, vale decir que ocurre bastante a menudo, que Júpiter da vuelta en 12 años al Sol y que Urano en 84 años, ¿no? Pero al mismo tiempo quiere decir que Urano, por ejemplo, se tira 7 años en cada signo, por ejemplo, y en ese mismo periodo de tiempo Júpiter hace prácticamente más de la mitad de su recorrido en 7 años, ¿no? Porque le lleva 12 darle la vuelta al Sol. Entonces es como que Júpiter va detrás de Urano y lo alcanza cada tanto tiempo. Sabemos perfectamente, esto va a ocurrir exactamente en abril, por abril del 2024. Pero en julio de este año, de este que está terminando ahora, ¿este es el último programa? Del año, sí. Sí, exacto. Del año cronológico, sí. Sí. Del año astrológico, no. Exacto, pero este es el último del 23.
En julio ya se acercaron 10 grados de orbe Júpiter con Urano y luego Júpiter entró en su retrógrado y se volvió a alejar. Pero entonces podemos decir que ya empezó esta conjunción que se va a hacer exacta y va a ser muy rápida porque hay veces, como lo vamos a ver en la parte más histórica, hay veces que se repite 3 veces con el retrógrado, ¿no? Porque si se pone retrógrado Júpiter muy cerca de Urano, entonces se cruzan 3 veces. Ahora se van a cruzar una vez, que va a ser en abril, y va a ser muy rápido porque luego Júpiter va a entrar en Géminis. Pero esto ocurre en Tauro. Y la última vez que ocurrió en Tauro fue en el 1941, que ya esto lo vamos a ver en un minutín. Pero primero quiero hablar un poquito de la parte arquetipal. Exacto. Es decir, Júpiter es el dios máximo, ¿no? Al que le dieron el nombre Zeus, dios de los dioses. Quiere decir que él habla, como lo hemos visto muchas veces, junto con Saturno, que marcan nuestra estructura social. Entonces Júpiter son los que están encima, ¿no? Por ejemplo, es el dios del Olimpo. ¿Qué sería el Olimpo para ti, José Antonio? Ese grupo de gente que vive por encima de todo, o energía. ¿Qué sería esa gente que tú a lo mejor envidias, admiras o no? Pero que los ves que están en la cima. Si lo tuviera que definir sería, en muy pocas palabras, lo humanamente inalcanzable. Aquello a lo que aspiramos, pero que es muy difícil que Bueno, pero hay a gente ello. que sí lo alcanza. Bueno, hay gente que se parece a los dioses. Hay corredores de maratón que ¿Cuál van... serían para ti? ¿Serían el deporte, los dioses? Sí, por ejemplo, deporte, vida saludable, consciencia de las capacidades del ser humano en cuanto a su cuerpo, desarrollo personal, el ambiente social, el tener la capacidad de superarte a ti mismo y ser Pero mejor esto que quizás ayer. lo tenemos todo. Me refiero a aquellos que ya están ahí arriba, que han logrado eso. No como lucha a... Porque Júpiter representa al que ya está arriba, es el dios de los dioses. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Dame un ejemplo tú, por favor. Para mí, por mucho tiempo, ahora ya no, pero durante mucha parte de mi vida era Hollywood, por ejemplo, ¿no? Entonces yo veía a todos estos actores y actrices, todos guapísimos, todos haciendo lo que ellos querían hacer, vivían de su creatividad y de su pasión. Y yo decía, bueno, eso es el Olimpo para mí, ¿no? Para mí es la ciencia, por ejemplo, para mí es la investigación, okay. El cerebro, la capacidad de nuestro cerebro y los investigadores que están cada día... ¿Puedes pensar en algún científico que tú admires, que lo consideres ahí uno de estos dioses del Olimpo? Pues ahora mismo no tengo ningún nombre, no me lo he preparado. Bien, pues podríamos pensar, no sé, para mí Steve Jobs, por ejemplo, podría ser un buen podría líder. ser uno de ellos. Pero porque... más que un investigador es un líder empresarial. Era capaz de inocular en sus empleados, en su equipo, en su gente, la capacidad de poner en realidad aquello que él mismo imaginaba. Por eso digo. Es decir, si no hubiese nacido Steve Jobs, no sé si tendríamos los móviles que tenemos, ni los iPhones, ni los MacBooks. Hoy no estaríamos haciendo este podcast con estos elementos. Por ejemplo. Para empezar. Entonces, me refiero a esas personas que llegan a un punto en nuestra sociedad que pueden causar la envidia, la admiración. Pero Júpiter tenía una cualidad que era extremadamente optimista. Iba por el mundo haciendo hijos. Él era muy infiel, aunque era muy justo. Y muy leal, sin embargo en cierto aspecto no lo era, ¿no? Esa su parte más humana, que es muy característica de los dioses griegos, tienen una parte muy humana. Él era tremendamente infiel y a todas estas mujeres que él conquistaba las dejaba embarazadas, ¿no? Y esto habla muchísimo de esta idea, planta ideas en nuestra cabeza, Júpiter, que cuando Júpiter llega a nuestras vidas por tránsito o lo que sea, nosotros tenemos normalmente una super idea que queremos hacer un nuevo proyecto y tenemos el optimismo que va a funcionar, ¿no? Todo este espíritu engrandecedor y optimista es Júpiter. Ahora, si me permites, sí voy a hacer un paréntesis, porque ahora sí me ha venido a la memoria alguien al que yo admiro profundamente, y fue un científico español, don Santiago Ramón y Cajal, ganador del Nobel de Medicina en 1888. ¿Y qué nos después regaló? de descubrir la neurona. Y cuando él vio por primera vez, que fue la primera vez en la historia
de la medicina que se observó a través del microscopio. Imagínate lo que era un microscopio en 1888. Cuando descubrió la primera neurona, dijo lo siguiente: aquí tenemos a las mariposas del alma. Pues sabes una cosa, deberíamos mirar la carta de él, porque a lo mejor a él se le ocurrió esa idea, porque ahora vamos a ver en la vida de Planck, el que realmente inventó o descubrió la física cuántica. Uh-huh. Ocurrió bajo una conjunción Júpiter-Urano, justamente. O sea, es muy probable escríbelo, que a Ramón toma nota. A Ramón y Cajal le ocurriese algo parecido o lo mismo. Exacto. Porque Urano, ahí viene Urano, ¿no? Urano también es tremendamente optimista, piensa que ¿y si pruebo esto? ¿No? Esa pregunta, ¿y si? Es una cosa uraniana en el sentido que no se queda con lo conocido, no se queda con lo que le contaron. Siempre dice, sí, ya, pero ¿y si pruebo otra cosa? ¿Y si le agrego esto? ¿Y si miro en la otra dirección? Entonces, ese espíritu de descubrir, que tiene que ver con el genio, con la ciencia, ¿no? Es la base de la ciencia, es Urano. Por eso es que se asocia Urano con la ciencia, las grandes genialidades, los grandes descubrimientos, pero por supuesto que es el que lucha, es el rebelde, es el revolucionario, lucha en contra del status quo. Entonces, ¿qué pasa? Tienen estos dos planetas, que van a ser una conjunción, tienen esos dos puntos en común, vale decir, los dos miran al futuro, los dos miran de que el futuro pueda ser mejor que el ahora, pero ¿qué pasa? Uno es antisistema y el otro es parte del sistema. Entonces, en el fondo, aunque se llevan bien en cierto aspecto, Urano lucha para tirar abajo a aquellos que están a los Júpiteres, ¿no? A los Zeus, como diciendo, ¿y tú quién te puso ahí? ¿Y por qué eres tan grandioso? ¿No? Porque Urano es el eterno rebelde. Si a Urano se le dice, esto es lo que tienes que hacer, él ya está pensando la forma de no hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que el único inconveniente de Urano y de Júpiter, que esto también en el fondo lo comparten? Cuando tú llegas a esas alturas o cuando te diferencias tanto de la masa, de la manada, ¿qué es lo que pasa? Te quedas solo. Sí, empiezan las envidias, además. Sí, de los otros, claro. Pero tú te quedas solo. Sí. Entonces, hay un cierto sentido de soledad que emana de estos dos planetas, excepto que Júpiter es muchísimo más social y va a buscar formas de hacerlo grupal, pero Urano también, pero Urano al mismo tiempo lucha para no hacerlo como los demás y distinguirse de los demás. Ese proceso de individuación del que nos habla Urano lleva a la soledad y el ser humano tiene que aprender a manejar esto, ¿no? Entonces esto arquetipalmente es más o menos la historia. Es decir, uno es el nieto del otro. Júpiter es el nieto de Urano en la mitología griega, ¿okay? Que acarreaba un peso tremendo de que los padres destrozaban bastante a sus hijos, excepto que el padre de Júpiter es el que castra a Urano, ¿okay? Y después Saturno después se come sus hijos para que no le pase lo mismo a él, lo sabemos, ¿no? Y hay cuadros además dentro de la historia pictórica universal de cómo se representaba, ¿no? Uno de Goya y el otro de Rubens, sí. Bien, sí, es esta historia de que no se lo come a Júpiter porque la mujer lo engaña y le da una roca envuelta en un paño, y a Júpiter lo envía a una cueva donde nace amamantado por una cabra, ¿no? Bueno, lo hemos visto varias veces. Sí, en una de tus últimas charlas, además. Exactamente. Entonces, el tema es que Júpiter y Urano, cuando están juntos, hablan de futuro. Hablan de algo que emana de nuestro inconsciente colectivo, que va a presentar una imagen de qué es lo que se viene, o va a producir una genialidad de provocar algo que nos va a servir en el futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue? Si miramos 14 años para atrás y el 2024... Y empezamos el desarrollo de la parte histórica de esta conjunción. ¿Qué te parece que el año en que fue antes que ahora? 2022. No, 14 años antes que el 2024. 2010. Me había perdido. Right? Sí, te habías perdido. Bien, 2010-2011 tuvimos
otra conjunción, la anterior a esta de ahora. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasó en el 2010, mi querido José Antonio, así de relevancia, y el 2011, que tú te acuerdes? La extraordinaria revolución de la primavera en árabe. Es decir, todo el norte africano se rebela, se quita esos dictadores que tenía encima, y la gente joven se hartó de ello, y hubo una cosa más, un movimiento masivo que liberó a todo el norte africano. Esto movió un montón de cosas más, pero es que pasaron muchas cosas más, y lo más increíble quizás es la aparición de Instagram en el 2010 también. Entonces hubo una gran revolución que cambió la fisonomía del norte africano, pero es que además aparecieron todas estas otras pequeñas cosas, como por ejemplo Instagram, como por ejemplo, también tuvimos en el 2011 la explosión, que también me parece algo tan uraniano, justo cuando Urano realmente entraba en Aries, dejando Piscis, que fue donde se juntaron, y fue Fukushima, y aquel tsunami que devastó a una gran parte de Japón, ¿okay? Que también produjo unos cambios tremendos. Entonces, cuando estos dos se juntan, cosas potentes ocurren. Fíjate, cuando acabas de nombrar el desastre de Fukushima, una explosión nuclear. Sí, llena de uranio. La primera que ocurría de esa envergadura, y la repercusión que tuvo a nivel internacional, de lo que todavía estamos sobreviviendo. Hace muy pocas semanas que se han liberado millones de litros de agua contaminada, y no sabemos cómo va a resultar eso en los océanos colindantes a esa planta nuclear. Todavía eso no está resuelto. Fíjate, desde esa posición histórica, y todavía estamos sobreponiéndonos o sobreviviendo a aquella situación. Y no sabemos exactamente, nos llegan las noticias contadas y las historias contadas de lo que realmente se ha vivido durante estos 14 años en Fukushima, pero no sabemos la repercusión y el alcance que tendrá esto a nivel interno. Sí, además no sabemos si se ha vuelto a poblar Fukushima, ¿no? Yo creo que recién iban a considerar ver si se podía repoblar esa zona, muy cerca de Sendai, donde viví por un tiempillo. Bien, ok. Anterior a esto, si miramos la última vez que ocurrió en Tauro, como va a ocurrir ahora, okay, porque en el 2011 fue el final de Piscis, pero en Tauro ocurrió también en 1941. Okay. 1941, en el medio de la Segunda Guerra Mundial, okay, el segundo año, que fue cuando ya Hitler se preparaba para invadir Rusia, que de hecho lo hizo ese año. Ahí tenemos la parte negativa de este aspecto, porque así como Júpiter, hemos dicho miles de veces, se infla, se expande, también se expande para el mal, como hizo en este caso Hitler, de querer tener más territorio, invadir. Y la parte oscura de Urano es que puede ser un criminal también, porque tiene ideas tan geniales que a veces en su genialidad se pierde en la maldad, puede ser. ¿Entiendes? Ahora voy a dar algunos ejemplos de ello también. Pero en el 41 tuvimos las cosas impresionantes, que fue Pearl Harbor, cuando los japoneses bombardean Hawái, y también Hitler entrando en Rusia. Entonces, estas son cosas que marcaron, es decir, cambian el curso de la vida. Historia. Exactamente. Uh-huh. Y de cómo estaba la historia, exactamente. Bueno, en el 1900, esta conjunción era en Sagitario, es cuando Max Planck descubre el quantum mechanics, ¿no? Pero hay antes que eso, hubo una conjunción en Acuario, ¿okay? En Acuario, el signo de Urano, el signo de la ciencia. Eso fue en el 1829, al final del siglo XIX, 1831. ¿Y qué pasó? Que un señor llamado Michael Faraday descubrió la inducción electromagnética y se hace su primera maquinita que provocaba esta energía, que es lo que desembocó en la
electricidad, lo que nos cambió la vida a absolutamente todos. Bien, otra vez, en el 55, 54, 55, otra vez ocurría esto. Eso fue tremendo. En Argentina lo quitaron a Perón, una revolución, pero se hizo la vacuna de la polio. Salvando a millones de personas. Exactamente. Eso por otro lado, pero también se hizo el primer submarino nuclear que llevaba un arma nuclear. Todas estas cosas pasan para Júpiter-Urano. Yo lo estoy diciendo para que pensemos que se viene la ahora trascendencia de lo que va a pasar. Que viene de camino y que va a tener su culmen en abril aproximadamente. Exactamente. Tenemos sobre todo cosas que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con algo que se descubre que nos va a alterar el curso de nuestra vida, la forma en la que vivimos, porque realmente gracias a este señor Michael Faraday, obviamente hoy tenemos electricidad. Si no hubiese sido... Y lo más curioso de este señor, muy interesante la verdad, que estaba leyendo de él, que se le quiso hacerlo Sir, como hacen los ingleses con los grandes personajes, y él lo rechazó diciendo de que, fíjate lo que hablábamos de engrandecerse demasiado, ¿no? Él dijo de que él era un científico, que él no quería ser más de lo que era y que quería seguir siendo un ciudadano normal como todo el mundo, simplemente que él trabajaba en algo que le apasionaba, ¿no? O sea que esto es bastante impresionante de este señor Faraday. Bueno, los descubridores de la insulina en Estados Unidos vendieron su patente por $1. Imagínate. Porque ellos consideraban que la insulina era una necesidad para el ser humano a nivel global. Luego llegaron las farmacéuticas y dijeron, oye, pues genial, fenomenal, sí, enhorabuena, gracias, nos viene gracias. de maravilla, y ahora la venden a $213. Lo del engrandecimiento justo lo has dicho, el engrandecimiento de las grandes farmacéuticas es uno de los temas que puede pasar algo con ello. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se agranda demasiado y dentro de la ciencia, como en este caso? O sea que por ahí algo podría pasar en el 2024 respecto de eso. También en el 1844 se inventó el telégrafo. Antes de eso no nos podíamos comunicar con gente que estuviese... Exactamente. Uh-huh. Eso, entre otras cosas. Bien, en el 83, de ahora 1983, apareció el primer móvil Motorola, aquellos enormes, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfectamente porque en la emisora de radio nos dieron uno como unidad móvil y aquello pesaba 8 kilos 300 gramos. Imagínate cómo hemos progresado desde entonces hasta ahora. Bien, entonces, y además, ¿qué pasó en el 54-55? Pasaron muchas cosas. Rosa Parks fue aquella señora de color americana que se sube a uno de estos autobuses donde los negros americanos debían sentarse de la mitad para atrás y ella se sentó adelante y dijo, de aquí no me levanto. O sea que fue una rebelde que provocó un movimiento. Un movimiento, exactamente. También en el 83, obviamente lo mataron al maravilloso Luther King. No, perdón, en el 68. En el 68, 69, otra en Libra, ahí pasaron cosas extraordinarias. Primero el hombre fue a la luna, ¿ok? Julio del 69. No me puedo imaginar algo más Júpiter-Urano, ¿no? Se une la expansión con la ciencia y pusimos el pie sobre la luna. Pero escuchó Woodstock, uno de los conciertos más extraordinarios que reunió a los músicos más extraordinarios que cambiaron más la historia de la música, ocurrió en el 69, pero también ocurrió aquel tremendo asesinato de la familia Manson. Yo no sé si tú te acuerdas. Bueno, tú recién nacías. Tenía un año, pero históricamente eso se ha repetido de forma constante. Se han hecho muchas investigaciones. Bueno, entonces fíjate ahí. Fíjate esto que estamos hablando, ¿no? El rebelde, el que va en contra del status quo, atacando a la gente Júpiter, al Olimpo. Entonces el tío, con un grupo de gente muy revolucionarios, decidieron ir a matar toda esta gente en estas mansiones de Hollywood y entraron en las casas de esta chica Sharon Tate, que era la mujer de
Polanski, Roman Polanski, el sí, director de cine. el director de cine polaco, y asesinaron a todos. Ella estaba embarazada, la apuñalaron. Es decir, ahí tienes el lado oscuro de Urano. ¿Por qué Urano tiene esta vena así rara? Primero porque es excéntrico, ese arquetipo, y también porque es emocionalmente despegado. No tiene sentimientos. Bueno, si los tiene muy a su manera. Es decir, no puede conectar con el sufrimiento del otro. De ahí que muchísimos asesinos, en serie sobre todo, tengan a Urano potente en su carta natal, porque hay el no sentir el dolor del otro hace que le puedas hacer lo que quieras al otro, porque tú no te estás dando cuenta que el otro está sufriendo por lo que tú le estás haciendo, ¿no? Entonces, ese es el lado oscuro. Psiquiátricamente, esa es la mente del... psicópata, ¿no? Así es. Bien, eso por otro lado. ¿Qué más? ¿Hay un poco de luz en todo esto? Porque de sombras vamos bien, Cristina. Bueno, claro, por supuesto. En el 55 también nació ¿quién? Steve Jobs, que nos cambió la vida, ¿no? Lo que estábamos diciendo ahora. Tecnológicamente, sí. Nació, a nivel de liderazgo empresarial también. Él nació con esa conjunción del 55. Podríamos decir que era un profeta digital. Por ejemplo, entre otras cosas, pero que su mente funcionaba así. Es decir, él miraba al futuro siempre. Vivía en el futuro. Vivía en el futuro. Sí, la gente que ha nacido en estas fechas que yo estoy nombrando, en el 68, en el 83, en el 55, al final del 54, han nacido con esa conjunción. Quiere decir que si después lo han usado científicamente o no, dependerá del contexto, del entorno y de las circunstancias. Exactamente. Pero la cabeza abierta a lo nuevo, a tener una visión futurística de lo que se viene, eso lo tienen seguro. Yo nací en el 68, soy un ejemplo de ello. Exactamente. Yo he nacido con la cuadratura de estos dos y siempre he mirado al futuro. Es decir, yo los tengo también en un aspecto prácticamente exacto, a Urano y a Júpiter por cuadratura. Por tanto, he recibido este tipo de energía también de mirar, y sí, pruebo esto, ¿no? Y sí. La mente crítica, buscar algo más allá, empezar a investigar. Mirar algo, salirse de la caja, ¿no? Salirse del mandato tribal, eso es lo que es. Que de eso que te dice la tribu, esto es así. Por eso es difícil encontrar estas personas. Nos llamaban rebeldes, ¿no? Sí, nos llaman rebeldes. Nos llaman rebeldes. O revolucionarios. O anárquicos. La palabra anarquía también tiene que ver con Urano, desde luego. El que no se acopla, no obedece, ¿no? El desobediente. Entonces estos se juntan en Tauro. ¿Ok? Vuelve a pasar en cierta forma en Tauro. Ya sabemos perfectamente que tiene que ver con las finanzas del mundo. Veremos qué pasa con las finanzas, con los bancos, con las instituciones que tienen que ver con las finanzas. De un periodo de inflación que no termina. Exactamente. Que está dando al traste con un montón de planes de inversión de un montón de empresas y países. O sea. Y la financiación para que la población siga manteniendo el dinerillo que le dan, ¿no? Como el salario universal ese que pretenden establecer para todos cuando las máquinas digitales ocupen la mayoría de los puestos de trabajo, ¿no? La tendencia de los gobiernos por a que todo esté va a ir subvencionado. Alguna idea genial. Como has visto, todos estos eventos históricos que he nombrado son importantísimos todos, ¿entiendes? Entonces, en el 68 también mataron a Martin Luther King y a Bobby Kennedy. Es decir, pasan cosas importantes que hacen que miremos diferente. Por tanto, a ver, ya hablaremos después de abril, ¿no? A ver qué es lo que ha pasado. Pero sí tenemos, por lo menos astrológicamente, la situación para que pasen este tipo de cosas. Luces y sombras van siempre unidas. Sí. No hay una sin la otra. No.
que las cosas que ocurran sean buenas o malas depende de por dónde las quieras mirar. Sí, ¿y a quién le pasa? Y a quién le pasa. Que lo Está que claro. está desarrollándose, como por ejemplo vamos a hablar después de hacer una pequeña paradita para poner un poquito de música y tenemos a un invitado de honor y de Sí, que excepción. ya ahora ya lo has dicho, ya no hay magia. Pero Ya. y los que están esperando a que suene Nat King Cole, a ver qué canción vamos a poner de Nat King Cole en este último programa, en este último podcast de 2023, ¿no te da un poco de emoción eso? Sí, a mí siempre, porque era bastante extraordinario y no lo escucho cada día, vamos. Y a la vuelta vamos a entrar en esos detalles para concluir, Personalmente. Exactamente, concluir con unas pinceladas Sí. de cómo va a afectar. ¿Cómo hay que mirarlo también Eso a es. esto, no? ¿Te Sí, parece? sí, sí, me parece. Pues Roberto, por favor, cuando tú quieras, tampoco hace falta que sea de forma instantánea, nos pasas una cancioncita especial de Navidad de nuestro queridísimo Nat King Cole. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Pues Merry Christmas, Cristina. ¿Verdad? Ya la pasamos, ¿no? En teoría. Sí, bueno, pero todavía estamos en esa etapa entre el Yo Pinto con y esta Valdemoro. canción me he puesto totalmente allí. Óyeme, es que son tantos datos históricos que no me quiero dejar ninguno que sea importante, son muchos, pero pasó algo más. Harry Potter. Harry Potter, el primer libro salió para una conjunción Urano. El rock and Júpiter. roll empezó también en una conjunción. En el cine, la primera película Hablada, con sonido, de Jazz hablada. Singer. Y así cualquiera se puede coger y googlearlo. Y ¿Qué googlearlo. ¿Qué ha pasado en conjunciones parecidas en años anteriores e infinidad de cosas que Sí, han hay marcado? realmente, lo que sí es cierto que marca un momento donde algo nuevo emerge. Y al mismo tiempo, por otro lado oscuro, algo se acaba. Sí. That Santa's on his way. Otra garganta privilegiada. Oh, qué maravilla.
Hay que ver, Roberto, la mala música que le ponemos al programa, ¿eh? ¿Verdad? A mí me gusta la variedad de tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Desde lo más ecléctico oriental que Roberto sale hace ahora. así con la cabeza y mueve la bolita de Santa Claus del gorrito que lleva puesto todavía. Yo creo que esto no se lo quita ya hasta Reyes, yo creo. And so Bueno, ¿y cómo habéis pasado? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Para ¿Qué? la conjunción del 54 también empezó a emitir la RAI, la radio-televisión italiana. Hombre, eso nos toca de lleno a nosotros. Las ondas. ¿Verdad? although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Pero por terminar un poco la historia y meternos en la parte más personal, que es lo que hemos dicho que vamos a hacer casi al cierre del programa. 2008, Plutón estaba en Capricornio. Entraba en Capricornio. Estaba en Capricornio. ¿Y 2020. qué pasó en el 2008? La caída de los Lehman Brothers, que causó la gran crisis financiera mundial. ¿Qué te ¿Ok? parece? ¿No? ¿Qué te parece? Exacto. Y ahora vamos a entrar. En Acuario. ¿Y qué ha pasado? Porque ya entró en Acuario ahora en el 23 y se volvió a salir. ¿Qué pasó? Apareció el chat GPT y de repente nos dice, pero mira, existe esta máquina que tiene todo tu conocimiento y te puede contestar lo que le preguntes, ¿no? Y aquí entramos un poco en eso que hablábamos en el podcast anterior. La parte de tener cuidado y ser críticos con el exceso de aire. Redes sociales, inteligencia artificial. Sí. Pero no olvidemos, esto es un detalle importante que me gustaría aportar, que a la inteligencia artificial la estamos alimentando los seres humanos. Sí, y la hemos creado nosotros. ¿De acuerdo? O sea, no podemos separar la creación del hecho de usarla. Que no se nos olvide que lo que hay dentro de esa máquina, los algoritmos, están siendo construidos y está siendo alimentado con nuestros sesgos, con nuestras virtudes y también con nuestros defectos. Sí, pero lo que no sabemos es qué hacen a partir de ahora, porque el algoritmo se puede autogenerar y autocrear. Sí, pero ¿cuál es el origen? Peligro. ¿Cuál es el origen? Sí, el origen fuimos nosotros, pero se nos va a ir de las manos, como todas las cosas, Júpiter se excede y en estos próximos 20 años pienso que nos enteraremos cómo se nos está yendo el control y los límites con la inteligencia artificial. Hablábamos al principio del podcast de cómo habíamos endiosado, habíamos colocado en el Olimpo a los productores, directores y actores de Hollywood que nos parecían, sí, ¿no? Pues que no ocurra, que aprendamos del hecho histórico, que no ocurra esto con la inteligencia artificial. No es Dios, es una creación humana. Pero ahora yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Tú imagínate, ¿sabes estos ¿cómo se llama? Estas trampas que te hacen por móvil, que te tratan de sacar dinero. Hay uno que dice, mami, he perdido el teléfono, por favor, llámame a este otro número, ¿no? Y cuando tú llamas a ese otro número, obviamente, o te piden dinero, bien. Ahora, imagínate tú que todos hemos puesto nuestras caras, nuestra voz en Instagram. Con la inteligencia artificial, estos hackers pueden sacar una de esas imágenes y crear la voz de tu hijo que publica en Instagram y la imagen y enviarte a ti esta foto, lo que tú crees que es tu hijo y no lo es. Entonces, esto es posible, súper posible. Entonces, tendremos que mirar qué es lo que contesta. La fuente. Hay que ir a la fuente. Antes de actuar hay que ir a la fuente. Y el secreto de no caer en el engaño es ser crítico y tener el máximo de información posible. ¿Dónde está ese programa? ¿Qué es lo que te has descargado? ¿Qué es lo que estás usando gratis? Todo lo gratis tiene un precio. No hay nada regalado y todo tiene una factura. También hay trampillas que podemos hacer nosotros de vuelta para contrarrestar eso. Tienes que arreglar con tus hijos, por ejemplo, unas preguntas o una respuesta que sea solo entre vosotros. Por ejemplo, ¿dónde pasamos tal cumpleaños? Eso me parece buenísimo. ¿Tú entiendes? Entonces, buenísimo. Que cuando algo así aparezca... Es como la respuesta secreta cuando te abres una cuenta de correo electrónico. Exactamente. Y te dicen, la pregunta... Exacto. Para verificar que eres tú el propietario de la cuenta. Bueno, si eres mi hijo, dime... ¿Dónde pasamos el último cumpleaños? ¿Dónde pasamos el último cumpleaños? Por ejemplo,
¿Ok? ¿O qué me pediste para Navidad de regalo? A ver qué te dicen. O cuándo se te cayó el primer diente. Por ejemplo. Que eso es algo que muy difícilmente Bueno, pero a todos se les olvida. cae más o menos en el mismo momento, ¿no? Imagínate que para ti, para tu hijo, para tu hija hay una fecha Sí. clave en un sitio Sí. clave, pues esa Entonces, es la pregunta. este tipo de cosas es lo que nos tenemos que despertar para contrarrestar el ataque que vamos a tener virtual, porque ese va a ser el lado oscuro de esta conjunción. Ese exceso de aire es lo que estamos viendo o lo que venimos viendo en el último tramo, incluso podemos justificarlo, podemos interpretarlo a nivel astrológico y a nivel incluso arquetipal, de creernos todas las verdades que nos llegan. Exactamente. Y no todo lo que nos llegan son verdades, aunque Sí. sea esto contradictorio, es algo que tenemos que tener muy en cuenta a partir de este momento en el que Sí, entramos. volvernos más Virgo todos, ¿no? Es decir, ser un poquito más críticos, analizar un poquito más. Entonces, estos son consejos que todos tenemos que tener en cuenta, porque los hackers van a estar ahí usando este material. Hay gente que maneja todo esto mucho mejor que nosotros, por tanto tenemos que protegernos. Esto es uno de los temas. De la parte positiva, está claro que dependiendo a nivel personal donde eso caiga en tu carta natal, digamos, para darte un ejemplo, si cae, por ejemplo, bueno, está en Tauro, ¿no? Que ya nos habla de alguna idea, algún proyecto, alguna posibilidad de hacer algo nuevo financiero, porque estamos hablando de Tauro, pero Tauro está regido por Venus, quiere decir puede aparecer un nuevo proyecto creativo, también puede aparecer un nuevo tipo de relación al cual tendremos, porque este es otro tema en el que nos movemos con más aire. Las relaciones van a cambiar. Las relaciones no necesariamente a través de la internet, aunque sí serán la mayoría, pero vamos a tener relaciones mucho más acuarianas. ¿Qué significa? No viviremos juntos, no tendremos cuenta de banco juntos, cada uno en su casa y nos vemos los fines de semana. O nos vemos 3 veces a la semana. Esa puede ser una relación inclusive de matrimonio. Es decir, ¿sabes qué? Nos casamos, pero yo voy a vivir en el norte de España y tú en México. Y nos veremos 4 veces al año. Yo ya conozco relaciones de acuarianos que viven así. Uno de mis más grandes amigos, que es un acuario, vive con su mujer, pero la ve 3 veces al año porque él trabaja siempre fuera. Entonces llevan 20 años juntos, pero se ven 3 veces al año. Es decir, todo ese tipo de relaciones que antes hubiesen sido inconcebibles es lo que nos vamos a tener que acostumbrar. Es hora de quitarse ese patrón de pensar: me tengo que casar, tengo que tener mis hijos, tenemos que vivir juntos en el mismo lugar, comprarnos la casa juntos. Todo eso se revisará y será diferente, donde haya más espacio. Porque si hay una cosa que, tú sabes, cuando se expande el universo, ¿qué significa expansión? Que los puntos se alejan uno del otro, ¿no? Nos alejamos de algo, porque al expandirte te alejas. Eso se va a aplicar a las relaciones. Es decir, podemos estar muy juntos en el alma, pero a lo mejor no vamos a vivir tan juntos todo el tiempo. Entonces, no va a haber esta cosa, tú te vienes a vivir conmigo, yo me voy a vivir contigo, ¿no? Cada uno en su casa y seguir. Entonces, creo que esto será uno de los temas posiblemente que surjan cada vez más y que se diseñe esta nueva pareja, esta nueva forma de entender. Estas nuevas relaciones, ¿no? Porque Sí, a lo mejor nuevas. no se puede llamar pareja, se llamará de otra manera, ¿no? Sí, exactamente. Y que no quiere decir que te quieras menos con la persona, ni muchísimo menos. Entonces, sí, es un cambio, un abrirse a una nueva modalidad de ser, de relacionarse, diferente a la de la que estamos saliendo. Estoy sonriendo porque dice Roberto en un letrero por la pecera, dice, pero esto es de hoy para mañana. No, tranquilo, son 20 años los Sí. que tenemos para adaptarnos, ¿de acuerdo? Plutón va a estar en Acuario aproximadamente. Sí, 20 años. Eso es, tranquilo, mañana por la mañana tú levántate exactamente igual a como te acostaste anoche, no pasa nada, las cosas no cambian tan rápido. Bueno, ya vienen ¿O sí? vienen cambiando. El problema es que no empieza ahora. Esta transición la venimos viviendo en los últimos 10 años. Por tanto, no, ¿sabes lo que te digo? Ahora ya no hay vuelta atrás, porque ya Plutón ahora ya no vuelve a Capricornio por 250 años. Esta es la que hay. Eso me pilla un poco lejos, fíjate. Exacto. Es decir, no lo vamos a vivir nunca un retorno a este punto de Plutón. Nadie vive un retorno de Plutón en la carta natal. Ningún ser humano. Dices. Ningún ser humano. Los dioses sí. Bueno, pero ahí tenemos un poco, fíjate,
un poco un tema. Porque los dioses, los extraordinarios que nos podemos abrir al cambio, a lo nuevo, somos los humanos. Los dioses no cambian, son los mismos. Cristo es Cristo, Buda es Buda, Buda es Buda, Alá es Alá. Saturno es Saturno, hicieron lo que hicieron, pero de ahí no cambia la cosa. Nosotros sí podemos cambiar. Yo puedo decidir que hoy me viene bien lo que dijo Cristo, mañana me viene bien lo que dijo Buda. De hecho, hay políticos que dicen que el lunes era blanco y el martes es negro. Por ejemplo. ¿Verdad? Entonces pensamos que los dioses nos envidian. Y los dioses envidian el hecho de que tenemos cuerpo y podemos tener sexo, por ejemplo. Podemos seducir, todo este tipo de cosas que a nivel dioses ocurre en el aire. En el programa número 2 de este especial fin de año, principio de Sí. era, me tendrás que explicar, esto entre paréntesis, cómo lo del sexo, si te vas a ver 3 veces al año con la persona que va a ser Sí. tu pareja. Esto me lo explica, porque es sexo virtual o Sí, o acostumbrarnos a vivir con menos sexo. y más amor. Y más amor, más comunicación Más verdadera, confianza, de alma a alma. más confianza. Sí, y verdadera conexión, otra conexión. No solamente la basada en el deseo, en el que... Carnal. Sí, la carnal es fantástica, obviamente. No conozco a nadie que diga lo contrario. Exactamente. Es maravilloso, pero no nos ha hecho tan felices, solo más que momentáneamente. Entonces, si queremos construir algo que sea un poquito más profundo que eso, entonces tendremos que mirar a otro tipo de relaciones. Pero sí, el sexo, supongo, siempre va a estar ahí. Algunos investigadores del plano cerebro, de lo que nos rige como ordenador central, hablan claramente de resultados de experimentos donde el sexo carnal aumenta la dopamina, que es una droga Sí. que generamos automáticamente a través de nuestras endorfinas, y que eso nos engancha, genera adicción. Sin embargo, esa conexión más espiritual de la que tú hablas no genera tantas hormonas y nos permite tener una relación Bueno, más... no sabemos, porque no sabemos qué hormona puede... a lo mejor no hemos estudiado esto todavía. No te olvides de que la ciencia siempre, en muchos aspectos, sigue en pañales. Hemos descubierto muchas cosas, pero hay muchas otras cosas que pasan que la ciencia todavía no las ha explicado, como por ejemplo la astrología. Entonces... ¿verdad? Nosotros a esto lo sabemos. Entonces, a nivel personal, imagínate que, por ejemplo, cae en una casa 3 de tu carta natal, que es una carta, aunque haya otro signo allí, es la casa de Géminis, mercuriana. Entonces a lo mejor puede salir un nuevo curso que tú vas a hacer, que va a cambiar el ritmo de lo que crees y de cómo te comunicas. Vas a aprender algo nuevo. Si cae en la casa 9 igual, quizás aprendes un nuevo idioma, una nueva forma de lanzarte a conocer otras culturas. Espera, que has entrado muy rápido en el tomate y no le ha dado tiempo a la mayoría de los oyentes a coger su carta natal y a ponérsela delante para ver esta relación que estás contando sobre esta nueva etapa que vamos a empezar. Hoy es el podcast número 30 de Astrología, Música y Tomate, y en este tomate, para cerrar el episodio de hoy, toma muy buena nota. ¿Cómo puede afectarnos más o menos una pincelada? Porque tendremos una segunda parte. Bien, acabo de dar una pincelada, la casa 3 y la casa 9. Si es en la casa 2 o la casa 8, alguna aventura nueva financiera. Quizás alguien, si es en la casa 8, quizás logras que alguien invierta en tu idea y tienes un sponsor, ¿no?, para lo que quieres hacer. O tú encuentras una fórmula para hacer dinero, te montas algo nuevo. Entonces todo siempre va a traer algo nuevo. Algo nuevo que tú no habías hecho antes, y te va a surgir la idea, porque eso es lo que es Urano. Urano es ese rayo de luz que entra, ¿sabes? Cuando estás en un bosque muy tupido y entre medio de ciertos árboles entra una luz, ¿no?, solar, y ves como una línea recta de luz. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, o como en mitad de una tormenta se abre un hueco entre las nubes y automáticamente ves Urano. El sol que estaba detrás de las nubes, ¿no? Exacto, pues esa es la idea de Urano. Deja entrar un rayo de luz que de repente tú dices, mira. Ahí, la dirección, ahí es el punto. Exacto. Estaba perdido, no sabía por dónde estaba, y ahora ya que veo ese rayo de luz, sé hacia dónde tengo que caminar si quiero encontrar la salida. O que surja una idea nueva que tú dices, wow, ¿qué fue eso? Y te detienes a mirar.
Por eso tenemos ¿Qué que es lo estar que se me ocurrió? expectantes y tener muy bien revisada nuestra carta natal para saber cómo nos va a afectar a cada uno de una manera diferente. Sí, ¿por dónde va a surgir esa revelación? Porque lo que va a surgir es una revelación. Eso es muy importante, muy intenso. Habrá que estar atentos, habrá que seguir escuchando astrología, música y tomate. Y tomate, porque seguimos. Cristina, Sí, ha José sido Antonio. un auténtico placer Como siempre, estamos calentitos ahora. transitar durante todo 2023 a tu lado en este rinconcito, ahora dentro de la cristalera con la chimenea, el silloncito, muy calentitos aquí. Aunque el podcast termina, yo me quedo un ratito más hablando con Cristina. Vosotros hacéis lo que queráis, podéis repetirlo, podéis grabarlo, podéis darle al like, podéis compartirlo, podéis decirle a esa persona que también es amante de la astrología, por favor, súmate, inscríbete, suscríbete al podcast, que quieren llegar a los 1000 antes de que llegue el mes de abril del 2024, a ver si lo conseguimos. Ha sido un placer, Cristina, muchas Igualmente, gracias. José Antonio, un saludo a todos.